RTP. 7:43 nos acompaña en la línea el economista Marlon Pacheco. Él es docente de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hablaremos y nos convoca varios puntos. Economía e inversión internacional. ¿Está listo el país para invertir? ¿Y qué se viene también para el Ecuador y cómo se proyecta este 2025? Economista Pacheco, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Astrid. Saludos para don Ramón y todo el excelente equipo que maneja el programa. Gracias a usted, economista. Quisiera salirme un poco de los puntos que he leído, pero para tratarlos un poco más adelante, y para darle continuidad también a lo que veníamos conversando con la anterior invitada, el tema de contratación pública. Hay cosas interesantes, sobre todo porque mucho se está viendo de dónde va a sacar los fondos el gobierno para hacer la obra pública que prometió. Y aquí pues hay al menos tres variables. Primero, las alianzas público-privadas, vender activos del Estado o más endeudamiento. En cuanto a alianzas público-privadas, hoy por hoy ha planteado, por ejemplo, un nuevo proyecto de ley económico urgente, pero no nos olvidemos que también hay ya una normativa que se aprobó en el 2024 que es de eficiencia económica y generación de empleo, donde también se trata y donde se proyecta también de una mejor manera las APP. En este sentido, le consulto, economista, ¿cómo usted ve las normativas para establecer alianzas públicas-privadas en el país y cuánto podríamos estar financiando en proyectos, por ejemplo, en materia también como ayuda económica para las obras que ha mencionado el gobierno en su discurso? Muy bien, la ley de alianza público-privada fue aprobada en el año 2015 y hasta la fecha tenemos 5 proyectos en ejecución y uno que se encuentra en disputa. De tal forma que es evidente que no ha funcionado. De ahí vienen justamente pues los intentos de replantear la normativa. La necesidad de utilizar esto es eminente. De hecho, tenemos un portafolio de proyectos que se podrían hacer con alianzas público-privadas que abarca, creo que el monto de 72.000 millones de dólares hasta 2030. De tal forma que es urgente. La idea es que realmente sea operativo. Ya no tenemos tiempo, no tenemos 5 años para estar aprobando un proyecto de alianza público-privada por año. De tal forma que el gobierno sí debe de justamente poner todo su capital político para que esto no tan solo sea aprobado, sino que en efecto pueda ejecutarse de manera prioritaria. Entonces, yo creo que es acertada la política del gobierno de plantear reformas legales, de poner su capital político al servicio y que esta inversión pues justamente esté enfocada primero en el sector energético, que es evidente el déficit en este sector, y lo segundo pues es el sector vial, que también se necesita una gran inversión en infraestructura, no tan solo en el tema de reparar y mantener, sino también crear nuevas soluciones viales. Ahora, una solución vial que está pendiente hace tiempo y por supuesto que también cruza por las prefecturas es la vía entre Naranjal y el Guabo, porque vas del Guabo hasta la frontera con el Perú, tremenda carretera. Vas de Guayaquil para Naranjal, ok, está en buen estado, pero en medio tienes estos tramos angostos. Aparte pasas por sectores en las vías que están, digamos, en mejor estado y que son más amplias, como en las vías más angostas y en peor estado, tienes problemas ya de seguridad. Entonces yo me imagino esa es una vía comercial importante. Se habla también de ampliar y mejorar los corredores. El presidente no habló de eso entre Guayaquil y Quito, trabajando por Wuhan. ¿Dónde más habría, según usted, que trabajar en la vialidad para, digamos, darle mejores condiciones al comercio? Bueno, la verdad no soy experto en el tema de vialidad, pero sí le puedo comentar algo. El gobierno está muy bien enfocado, la ley que acaba de enviar pues también económico urgente, en el sentido de que un elemento que usted mencionó es justamente el tema de la violencia y el comercio. Realmente el hecho de que la empresa privada pueda aportar, generar y hacer donaciones y que le condonen y que pueda hacer un monto hasta el 30% del impuesto de la renta me parece un acierto, porque realmente el país tiene, aparte del problema fiscal, tiene 2 problemas muy graves que influyen directamente en el desempeño económico.
por un lado tenemos el tema energético y por otro lado tenemos el tema de seguridad. Entonces, considero que la política económica está muy bien enfocada en esos dos aspectos. Hay un portafolio que ya está identificado de cuáles son las soluciones que se deben desarrollar viales hasta el 2030, pero en realidad es una prioridad porque el efecto justamente de la viabilidad en el desempeño económico de las empresas es muy importante, es un efecto multiplicador directo. Entonces, yo pensaría que las políticas económicas que está tomando el gobierno están muy bien enfocadas en ese aspecto. Y en ese sentido, economista Pacheco, ahora sí, a los temas que nos habían convocado desde el inicio y los había mencionado antes, proyecciones de crecimiento económico, proyecciones también en política económica como tal para este 2025 y también pues para el resto del periodo del mismo presidente. ¿Cómo avanza también, por ejemplo, la entrega de fondos del Fondo Monetario Internacional, si vamos a tener acercamientos o tal vez nueva deuda con algún otro acreedor? ¿Cómo usted percibe y el cambio, por ejemplo, de ministra, en este caso ratificación, lo hablábamos también un poco más adelante, el presidente decidió poner a la señora ministra Moya, ya desde antes hizo el cambio y parece que ahora es mucho mejor aceptada dentro de la comunidad internacional, justamente dentro de los acercamientos, ha tenido un aprendizaje bastante bueno en los últimos meses en cuanto a el manejo internacional también de nuestra economía en sí. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo ve a la nueva ministra? ¿Y cuáles son los pasos también que se debe dar en materia económica? Bueno, primero saludar de que casi todo el gabinete fue ratificado. Si tenemos continuidad, evidentemente pues que ganamos tiempo, por lo tanto veo como un punto acertado el haber ratificado a la mayoría de su gabinete. Primer punto, las proyecciones para este año está del orden del 2.5%, puede discrepar dependiendo de la fuente, pero definitivamente vamos a crecer, va a haber un efecto rebote porque el año anterior pues no crecimos, decrecimos, por lo tanto va a haber un crecimiento económico. ¿Cuál podría ser la política económica con respecto al Fondo Monetario Internacional? Bueno, lo he manifestado antes, desde mi perspectiva lo mejor es poder renegociar con el fondo el tema de los vencimientos próximos que tenemos en los siguientes 3 años, alargar el perfil de deuda, pero justamente pues revisando, leyendo las noticias, parecería que la política fiscal del gobierno está más enfocada pues a justamente cumplir con los compromisos del fondo para poder obtener los desembolsos faltantes del último programa de apoyo que tenemos con el Fondo Monetario. Pasando esta revisión de mayo vamos a recibir $400 millones adicionales, pero realmente las necesidades de financiamiento del presupuesto están en el orden de $7.900 millones. Entonces, aún nos queda por recaudar, aún nos queda por hacer la tarea en ese sentido. Y justamente, pues, hoy en la mañana leía de que el presidente estuvo esbozando la idea de poder focalizar el subsidio al diésel, que está justamente dentro de las sugerencias del Fondo Monetario Internacional. Evidentemente hay un costo político muy alto, si es que se sigue aquella recomendación. Claro, él habló justamente de atenuar el golpe a través de sustituir la energía utilizando gas, pero bueno, entonces parecería que la política del gobierno es justamente seguir con el programa del Fondo Monetario. Este programa implica más ajustes desde la perspectiva tributaria, implica ajustes en el gasto fiscal, y eso sí puede afectar negativamente las proyecciones de crecimiento. Entonces, por una parte, estamos diciendo vamos a crecer 2.5, pero por otro lado, siguiendo las directrices del Fondo Monetario, estas políticas pueden afectar el crecimiento económico. Entonces, mi sugerencia siempre va por el tema de poder renegociar, ojo, no es que no pagar para nada, sino simplemente poder mejorar el perfil de cumplimiento de la deuda pública del Ecuador, ¿no? Hacerlo un poco más de largo plazo para tener mayor facilidad de maniobra en el tema fiscal y no tener que recurrir, por lo menos ahora, cuando acabamos de pasar un año 2024 complicado, en este momento ya comenzar a tomar este tipo de políticas que pueden afectar el crecimiento económico.
una de las cosas que vale resaltar es que el principal objetivo del presidente fue el crecimiento económico, y es verdad, es una necesidad. Necesitamos crear empleo adecuado, que lo tenemos estancado hace aproximadamente 4 o 5 años en el orden del 33, 34, 35%. No estamos creando empleo, no está creciendo la economía. Entonces, en ese sentido, pues, puedo vislumbrar, por un lado, una manifestación de querer crecer, pero por otro lado, las políticas que se vislumbran no van a permitir ese crecimiento económico, en ese sentido, en la política fiscal. Economista Pacheco, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. No, a ustedes por invitarme. RTP.